Y bueno, como bien mencionaba María Oliva, pues sí, soy geógrafo egresado de la UNAM. Y bueno, a continuación voy a presentarles mi pantalla para compartirles mi presentación. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, De acuerdo. Ahí ya ven mi Sí, pantalla. sí, sí, De acuerdo, gracias. Bien, la siguiente presentación es parte de mi trabajo de grado de la licenciatura en geografía. Estoy retomando algunas partes de ese escrito. Y bueno, me parece que tengo media hora para exponer. Si es así o si es un poquito menos, por favor, me dices. sí, claro, te voy avisando, son 25 minutos, a los 5 minutos te voy mandando un mensajito. Ah, de acuerdo, muchas gracias. Muy bien, entonces voy a comenzar. Bueno, en esta ocasión, pues el tema de la presentación, pues es la producción social de la escasez de agua en la Ciudad de México. Vamos a abordar un poquito qué entiendo o qué se entiende por escasez social, ¿no? O producción social de la escasez. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo viene cómo viene este tema a mí? Yo me acuerdo que en el 2018, cuando estaba cursando la licenciatura, vi esta noticia de que pueden ver acá a la izquierda. La Ciudad de México, perdón, la Ciudad del Cabo, el día cero en el que por primera vez una gran ciudad del mundo podría quedarse sin agua, ¿no? Es como de las primeras ciudades que empezamos a ver. Vean, 19 de enero de 2018, como que las noticias nos empiezan a presentar acerca de que en algunas ciudades llegamos a un punto que le llaman el día cero, el día en que las ciudades se quedan sin agua. En esa misma nota se referían a otras ciudades y decían, por ejemplo, Sao Paulo o Ciudad de México en América Latina son algunas de las otras ciudades que podrían llegar a ese punto del día cero, ¿no? Por acá tenemos esta otra noticia. Ciudad de México entre las 11 ciudades que podrían quedarse sin agua potable. Entonces, como vemos, pues ya desde ahí... em, hay un discurso quizás de alguna manera alarmista, por así decirlo, en torno a que esta ciudad en algún punto se va a quedar sin agua. Entonces, pues para mí esta pregunta era fundamental, ¿no? ¿Es verdad o es cierto que la Ciudad de México se quedará sin agua? ¿Por qué? Pues es importante que rescatemos un poco el contexto geográfico en el que está sentada la Ciudad de México, lo que también llamamos ahora la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? La ciudad está situada en lo que fisiográficamente se conoce una cuenca endorreica, es decir, que esta cuenca no tiene una salida al mar, por lo menos no naturalmente, y por lo tanto en ella, en esta cuenca, estaban o había en existencia cinco lagos: el lago de Texcoco, el lago de Xochimilco, de Chalco, de Jaltocan y de Zumpango. Anterior a la colonia o a la conquista española, pues en este territorio pues se vivía un modo de vida lacustre precisamente asociado al agua. Por lo tanto, pues como ahora en esta época de lluvias, pues yo pensaba, ¿cómo es posible que nos dicen que nos vamos a quedar sin agua si en época de lluvias pues vean cuántas inundaciones tenemos y no puede ser posible que con tanta lluvia nos digan que nos quedemos sin agua? Por ahí iba un poco mi pensamiento, ¿no? Entonces, para comenzar con el tema de a qué me refiero con la escasez social, es importante también reconocer un poco el contexto histórico, internacional y nacional en el que nos situamos. Más o menos en 1987 aparece un informe de la ONU, el informe Brundtland, que se llama Nuestro futuro común. Ya unas décadas antes, por la década de los 70, se está viendo que el deterioro ecológico se está volviendo un problema. La contaminación, el desgaste de los suelos, eh, la contaminación del agua, la falta de agua, etcétera. ¿Por qué? Pues debido al modelo de desarrollo económico. Eh, en este informe, lo que se va a hablar en el futuro en el informe de nuestro futuro común, se va a hablar de un concepto que va a ser muy importante para lo que va a venir después, que es el de desarrollo sostenible.
Para este informe, el desarrollo sostenible significa satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para poder satisfacer sus propias necesidades. Este era un modelo que buscaba conciliar el crecimiento económico infinito, que es la base del capitalismo, un sistema económico que busca reproducirse a partir de la generación de ganancias, con que se enfrentaba con una realidad insoslayable que son los límites ecológicos del planeta, ¿no? Una realidad biofísica que en este planeta los recursos son finitos. Así, digamos, como tenemos este precedente, en 1992, unos años más tarde, en Dublín va a ser la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente. Esta conferencia de Dublín va a ser derivada de nuestro futuro común, pero esta conferencia de Dublín específicamente se va a tratar precisamente sobre el agua. Y es aquí donde el agua se va a tratar como un recurso económico. Esta conferencia de Dublín se celebró como preparación para la Cumbre de la Tierra de ese mismo año, que fue en Río de Janeiro, y su objetivo era definir los principios rectores de la gestión sostenible del agua a nivel global. Otra vez vemos que aparece esta palabra de gestión sostenible, desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que se está intentando sostener? Pues, repito, el modelo de crecimiento económico del capitalismo. Pueden buscar la conferencia, sí, el escrito de la conferencia internacional, algunos de sus principios, pero el que me interesa destacar el día de hoy es el principio 4. El agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos y debería reconocerse como un bien económico. Va a ser hasta este año, ahorita en un momento vamos a ver cómo venía siendo atrás, pero en este año, en 1992, el agua va a empezar a reconocerse a nivel mundial como que tiene un valor económico. Y por lo tanto, ¿quién va a ser susceptible de poder gestionar esa agua? Pues principalmente la empresa privada o los organismos privados. Coincidentalmente o no, en ese mismo año va a hacer la reforma al artículo 27 constitucional en México, que va a abrir a la mercantilización el agua y la tierra en el país. Tenemos que tener en cuenta esto, que es fundamental, que la venta de la tierra en México, a partir de la reforma del 92, la venta de los ejidos, de las tierras de bienes comunes, no la podemos separar al mismo tiempo de la mercantilización del agua. Agua y territorio van a estar siempre vinculados. Teniendo eso en consideración, pues me planteo esta pregunta, ¿no? ¿Qué podemos entender como escasez? ¿Qué es la escasez? ¿Y por qué esta palabra parece ser tan, o nos parece causar como tanto miedo, como tanto escozor, por así decirlo? Bueno, pues simplemente la escasez es una situación en la que los recursos disponibles no satisfacen plenamente las necesidades o las demandas sociales, ¿no? Hay escasez de algún bien o de algún servicio o de algún producto cuando no alcanza a satisfacer todas las necesidades. Para la economía clásica, esta escasez eh, va a... O lo importante lo importante para los economistas clásicos es que la escasez tiene que ser producida y distribuida socialmente. Va a haber diferencias, sí, entre, pues, por ejemplo, Adam Smith, David Ricardo o incluso Marx, pero casi todos coinciden en que esta escasez debe de ser, se va a solucionar o se va a arreglar en este momento de distribución social. Para los neoclásicos, que van a venir justamente tras la década de los años 70, más bien la escasez se va a volver un principio universal. Van a decir todo es escaso y por lo tanto todo se va a a asignar vía el mercado.
Por lo tanto, yo aquí me gustaría que hiciéramos un par de distinciones. Por un lado, la escasez absoluta o la escasez natural. Muchas veces cuando nos remitimos a la idea de la crisis hídrica, como en las notas que les mostraba al principio, a el día cero, nos referimos a este tipo de escasez absoluta, ¿no? Una limitación física o ecológica de los recursos. Y entonces basta darse una vuelta por internet y buscar escasez hídrica en la Ciudad de México o crisis hídrica en la Ciudad de México o en cualquier ciudad que se les ocurra, e inmediatamente se nos van a venir imágenes como esta. Sistema Cutzamala llega al nivel más bajo de su historia, digamos estas imágenes de la tierra árida, quebrada. Esta también es muy común, ¿no? La de la llave con una gotita de agua, otra vez el tema del día cero, la sequía extrema impacta con la economía de la Ciudad de México, nos referimos otra vez al impacto en la economía, etcétera. Es decir, eh, pareciera ser que la falta de agua se debe a condiciones naturales. No voy aquí yo a negar que los procesos de cambio climático no están existiendo, que son un problema real. Sin embargo, lo que argumento es que incluso esos problemas que podemos considerar de índole natural han sido causados también por nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones políticas y nuestras relaciones económicas. En ese sentido, me planteo esta otra posibilidad, ¿no? Una escasez relativa o una escasez social. La escasez se encuentra en la insuficiencia de medios para lograr nuestros fines, es decir, no hay agua para lograr nuestros fines, o más bien, o también, por ejemplo, esa escasez se encontraría en la naturaleza de esos fines, es decir, ¿para qué queremos el agua? ¿Para qué se está utilizando el agua? ¿De qué manera se está utilizando? Por lo tanto, la escasez relativa o la escasez social del agua es producida por las formas de organización social y económica. Depende de la distribución, del acceso y de la gestión del agua. Por ejemplo, repito estas preguntas que es importante hacernos. ¿Quién utiliza el agua? ¿Cómo se utiliza? ¿Para qué se utiliza? ¿Y qué prioridades se dan, por ejemplo, en una ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México? Ejemplo de esto, de esta escasez relativa, es que los cortes de agua en lugares con abundantes fuentes, como lo fueron en algún momento los manantiales de Xochimilco, hoy en día, pues los que vivimos por acá, para nosotros el tandeo de agua es lo común, ¿no? Entonces, eh, obviamente, no podemos remitirnos nada más a un asunto de escasez absoluta o de escasez natural, sino tenemos que remitirnos a esta agua, hacia dónde ha ido, para qué se está utilizando. Para continuar, me parece necesario que veamos brevemente cuáles son las fuentes de suministro de agua en la zona metropolitana del Valle de México. El 40% del agua es del agua subterránea de los mantos acuíferos. Eh, el otro porcentaje importante son las conexiones del sistema Cutzamala y del sistema Lerma, que son dos grandes trasvases de agua de la que traemos agua desde otras cuencas lejanas a la Ciudad de México. Otro, otro tanto es el sistema de reuso y de tratamiento y otro tanto el agua superficial local, que estas dos pues en realidad son mínimas y por ejemplo el agua de la superficie local pues enfrenta estos temas de contaminación y de reducción por la misma urbanización. Ahora bien, para remitirme a cómo se ha construido socialmente esta escasez de agua, propongo una periodización de los modelos de desarrollo y agua en el país. Por un lado, el modelo de sustitución de importaciones que más o menos ubico entre los años 40 del siglo pasado y los años 80, y por otro lado, el periodo neoliberal de mediados de los 70 y que bueno. ¿Por qué pongo ahí 2018 entre signos de interrogación? Pues porque veremos si para 2018 este modelo de desarrollo, de modelo de gestión neoliberal del agua realmente se terminó o no.
¿Qué va a pasar antes del modelo de sustitución de importaciones? Entre la década de 1920 y de 1940, la ciudad va a empezar a crecer, pero no tanto como la explosión demográfica que va a partir de los años 50, que va a ser a partir de los años 50. Antes de 1940, las fuentes principales de agua eran justamente los manantiales de Xochimilco, el acueducto de Chapultepec, el Peñón de los Baños, el Peñón Viejo, me parece, todos estos lugares de manantiales que eran llevados principalmente hacia el centro de la ciudad. Ya para 1940, estas fuentes se van a tornar escasas precisamente por la rápida extracción que tuvieran. ¿Cuál va a ser la importancia política de este periodo de sustitución de importaciones, que también ha sido llamado el estado de bienestar? Es que vamos a tener un estado fuerte y centralizador. Este estado va a proponer o va a promulgar la industrialización del país, y para ello necesita desarrollar las fuerzas productivas necesarias para este desarrollo industrial. Una de las principales ciudades que va a tener este desarrollo industrial, pues va a ser precisamente la Ciudad de México. A partir de este desarrollo industrial va a venir una urbanización acelerada y por lo tanto un aumento en la demanda de agua. ¿Qué va a pasar en este periodo? Los, eh, los pozos profundos se van a hacer cada vez, eh, su cantidad va a ser mayor de los pozos que se van a hacer, y también va a venir el entubamiento de los ríos. Por ejemplo, este es el río Churubusco, y muchos de los ríos de la ciudad van a ser entubados en un proceso que, por otro lado, yo llamo la colonización del agua, ¿no? La colonización hidráulica. Al mismo tiempo, esta agua de los pozos profundos va pronto a tornarse también escasa. Ya desde la década de los 50, sí, de los 50, ya también se empieza a ver que estábamos sobreexplotando los mantos acuíferos, y por lo tanto se propone crear el sistema Lerma, que implicaba una transferencia de cuenca de los ríos del río Lerma y de sus manantiales, que va a ser construido, me parece, en la década de a partir de los 50 y eh, hasta los 70, que en 20 años, por las necesidades de la ciudad, pues este sistema Lerma también va a empezar a deteriorarse. Aquí el asunto con el agua, o la relación que se va a tener con el agua, es que el agua va a ser vista como un insumo para la industrialización y para la modernización del país. Eh, si por un lado, el Estado, al tener tan centralizado el poder del agua, o el poder para la creación de las infraestructuras del agua, si bien el agua no es vista como un bien común, sí por lo menos va a ser visto como un servicio público. ¿Por qué? Porque este servicio público no solamente lo van a requerir las industrias, sino también pues la clase obrera, la clase trabajadora que va a trabajar alrededor de esas industrias y que va a hacer crecer la ciudad alrededor de ellas. Por lo tanto, pues el agua se vuelve, o tiende hacia una universalización del servicio. Que claro, no todo va a ser color de rosa, va a tener sus problemas, va a tener sus contradicciones, entre ellas todos estos procesos de extracción de agua de los pozos profundos, estos procesos de canalización del agua que van a tener el deterioro de la cuenca del lago de México, o de los lagos de México. Pero bueno, esto es importante, que aquí se va a ver como un servicio público. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una pequeña tabla en donde para la década de los 70 estos eran algunos de los tipos de industria que existían en la ciudad, y el número de establecimientos de ese tipo, la extracción de agua que tenían y a qué número equivalente de habitantes podrían abastecer esas industrias.
Hacia la década de los 70 que viene una crisis mundial, una crisis financiera global, el Estado va a empezar a verse como el culpable de dicha crisis, ¿no? Entonces van a venir todas estas reformas que van a implicar la apertura de los mercados. Esto desde 1975, pero que en temas del agua va a terminar por consolidarse en el país en 1992, como ya lo mencionaba anteriormente. En 1992 se va a crear la Conagua, eh, se va a reformar la Ley General de Aguas y eso va a implicar que el agua pueda concesionarse al sector privado. Eh, Esta privatización pues se va a dar por un lado en las concesiones de agua del agua subterránea, pero por otro lado en la privatización de los servicios de agua pública de las ciudades. También les decía que hacia 1970 el sistema Lerma dejó de ser una fuente también importante de agua y entonces la ciudad comienza a ver cada vez más lejos, comienza a buscar cada vez más lejos nuevas fuentes de agua. ¿Y qué va a ocurrir aquí también? Va a haber un cambio o un movimiento en cómo concebimos el agua. Recuerden que en 1992 va a ser el informe, perdón, la conferencia de Dublín, en donde se habla de que el agua tiene un valor económico intrínseco. Antes de ese momento no se concebía el agua como escasa, no todavía, pero es a partir de entonces que el agua se va a volver discursivamente, va a adquirir esa idea de que es escasa y a esta economía neoliberal que está entrando todo lo que es escaso, pues es susceptible, por lo tanto, de privatización y el mercado puede arreglar estos problemas de escasez. Entonces, básicamente, con estas ideas que vienen desde el ámbito internacional, en el país se empiezan a proponer estas reformas al agua, estas reformas a la tierra y va a haber un movimiento del periodo de sustitución de importaciones al periodo neoliberal que es que en el primero se va a entender el agua como base material de la industrialización y en el segundo como fuente de la economía en el neoliberalismo, ¿no? Eh, Se va a construir, por lo tanto, se va a empezar a construir, que este va a estar intermedio en ese periodo de transición, el sistema Cutzamala, que va a traer agua de la cuenca de Cutzamala desde Michoacán, ¿no? Va a pasar también por el Estado de México hasta la Ciudad de México. Y algo interesante de estos dos grandes sistemas de extracción de agua es que precisamente el argumento de su construcción era que se debía de dejar de construir pozos profundos en el acuífero de la ciudad porque ya se estaba sobreexplotando. Sin embargo, durante su construcción de estos sistemas, tanto de Lerma como de Cutzamala, esto nunca ocurrió, sino que más bien se siguieron perforando más pozos de agua subterránea en la cuenca, además de estas nuevas fuentes de agua. Es decir, que la ciudad siempre ha buscado volúmenes más grandes de agua y aún así sigue habiendo este discurso o sigue habiendo el problema de la escasez de agua. Ahora bien, la construcción social de la escasez o como yo prefiero llamarle, la escasez capitalista del agua en la Ciudad de México. ¿A qué me refiero con esto? A que ha sido el modelo económico realmente, si pensamos lo que yo les decía hace rato de cómo pensar la escasez relativa a partir de las decisiones económicas y las decisiones políticas que se han tomado, es el sistema económico capitalista el que realmente ha propuesto la idea de la escasez de agua en la ciudad, porque es a partir de de este discurso
que pueden obtener o han podido obtener ganancias, ¿no? Entonces, esta escasez relativa pues implica a su vez una distribución desigual. Si habláramos de una escasez absoluta, diríamos que entonces toda la ciudad, no importando condición económica, clase social, tendría el mismo problema de abastecimiento de agua, pero bien sabemos que no es así y que siempre en las colonias populares es en donde nos tenemos o tenemos el tandeo de agua o tenemos que estar llamando a las pipas cada semana, mientras que en el centro de la ciudad, por ejemplo, las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, que son las centrales, nunca se tiene o casi nunca se tiene este problema, ¿no? Eh, por lo tanto, esta escasez ha sido producto de decisiones políticas, económicas y territoriales. Un poco ya como vemos más recientemente este asunto o cómo lo podemos considerar, es que a partir de 1992 que se permitió la concesión de los pozos a las empresas privadas y las concesiones por el derecho, por los derechos de administración del servicio público, pues en la ciudad vino todo lo que se conoce como el boom inmobiliario, ¿no? Un montón de construcciones, de edificios habitacionales, muchos de ellos residenciales que han despojado de su servicio de agua, incluso de sus manantiales, a varias comunidades de la ciudad, ¿no? Así, la producción de la escasez como discurso ha sido fundamento del despojo y de la explotación económica. Por ejemplo, en las concesiones en el acuífero de la ciudad. En 2016, en el Diario Oficial de la Federación, después de un estudio del Instituto de Geología de la UNAM, se emitió un decreto para no continuar con la sobreexplotación del acuífero. ¿Por qué? Porque ese estudio reveló que no es algo que no se supiera, pienso yo, pero que lo hayan puesto en el Diario Oficial de la Federación me parece importante, pero ese estudio reveló que se estaba extrayendo mucha más agua del acuífero de la que se estaba dejando recargar. Por lo tanto, se pone como una especie de veda y sin embargo el volumen de agua concesionado aumentó 793% en solo 4 años, de 2016 a 2020. En marzo de 2021 hubo 80 nuevas concesiones, solo por tomar, digamos, un mes como ejemplo, ¿no? Y el 45% del acuífero del acuífero de la ciudad está concesionado a la industria privada. Es decir, en 2016 se dice ya no podemos sobreexplotar el acuífero. Esto aparece en el Diario Oficial de la Federación y sin embargo, igual 4 años después, el aumento continuó. En 2021, 8 nuevas concesiones. Por lo tanto, esa determinación nunca fue una determinación a la que nunca se le hizo caso. Aquí tengo una tabla de las principales empresas consumidoras de agua en la Ciudad de México. Tenemos a las industrias, a las inmobiliarias, a los servicios, bueno, el sector de servicios bancos. Esta tabla la terminé de realizar más o menos a mediados del 2022 y algunos de los problemas con los que me encontré es que algunas empresas no coinciden con el rubro en el que están registradas. Por ejemplo, Cervecería Modelo tienen 3 concesiones, pero una la tiene en industrias, otra la tiene en servicios y bancos y así, etcétera, ¿no? Estos servicios y bancos me parece interesante que analizáramos. Me parece que en esta jornada de presentaciones eh, van a hablar también de la financiarización del agua, pero me parece interesante que veamos que estas concesiones a los bancos, por ejemplo, las inmobiliarias representan también un tema importante. Y bueno, eso como por tener un ejemplo. Ya no he podido actualizar esta tabla porque el REPDA, el registro público donde se encuentran esta información, estuvo un rato, pues decían que la estaban como arreglando, como que estaba
en modificación y así. Entonces, habría que volver a revisar esta tabla para ver qué se ha agregado, qué quitaron también, qué falta. eh, bueno, eso. Olaf, tenemos un poquito, nada más unos par de minutitos. Sí, de acuerdo, ya casi termino. Gra- Por otro lado, las concesiones para el derecho de administración del servicio público, es decir, a quién le pagas el servicio, se empezaron a concesionar en la Ciudad de México desde 1997. La ciudad se concesionó, se dividió en cuatro zonas y a cada una de esas cuatro zonas se le otorgó la concesión de la operación del servicio de agua a cuatro empresas privadas: Agua de México, Proactiva Medio Ambiente, que es grupo a nivel nacional de la empresa ICA, con relaciones con Veolia, que es de capital francés; Industrias de Agua, relacionada con la francés Suez; Tecnología y Servicios del Agua, Grupo Peñoles y Grupo Suez. Es decir, se concesionó a empresas francesas, españolas, principalmente, ¿no? Y lo interesante de esto es que el 70% de la inversión en infraestructura seguía proviniendo de los recursos públicos. Recordemos que para el dogma neoliberal es la empresa privada la que tiene que resolver estos problemas. Pues vemos aquí que cuando se privatiza el servicio del agua, es el Estado, vean, inversiones de Conagua, agua potable, saneamiento, perdón, federal, estatal y municipal, quien está aportando la mayor cantidad de inversión, a diferencia del crédito y la industria privada. Es decir, aún privatizado el agua, es el Estado quien sigue financiando el servicio. Entre 2013 y 2017, el SACMEX emitió 4.586 dictámenes para construcciones de vivienda y 286 para megadesarrollos de vivienda, omitiendo solamente 121 negativos. En ese mismo periodo, el suministro de líquido disminuyó 9,8 puntos porcentuales en 4 años, de 64,5 a 54,7%. Y el porcentaje de capitalinos que reportaron falta de agua aumentó 13,5% al pasar del 37,3% en 2011 al 50% en 2020. Aquí están también, digamos de manera más concreta, algunas de las inmobiliarias que han utilizado o que más consumen agua en 2020. Muchos de estos son megaproyectos residenciales y comerciales y ven el agua como una ventaja competitiva. ¿Dónde estamos situados hoy? Bueno, pues en el gobierno anterior de Claudia Sheinbaum, eh, pues esto, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México logra acuerdo para que empresas donen agua ante sequía. Me parece que tenemos que tener atención en esta palabra: donen agua ante sequía. Lo que se consiguió es que esas empresas donaran su agua concesionada ante este problema que hubo, me parece, creo que en 2022 o 23, de una sequía que no permitía que el sistema Cutzamala estuviera eh, lleno. Entonces, estamos aquí situados ante la necesidad de la ya pendiente reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Bueno, ¿qué concluyo con esta presentación? Que estos problemas que conocemos ahora recientemente y cada vez más comúnmente como la crisis hídrica, que tienen que ver con problemas de demanda, consumo, distribución y acaparamiento en la ciudad, no se deben tanto a cuestiones de límites naturales, sino que estos se han construido históricamente a lo largo del tiempo. Los límites planetarios existen, hay umbrales ecológicos, sí, pero cada sociedad debe definir sus propios límites. Convertir el agua en una mercancía fue fundamental para la acumulación de capital, pero por esto fue necesaria concebirla como escasa. Los límites del planeta no se imponen automáticamente, son las sociedades quienes las producen, negocian y atraviesan. La producción de la escasez es fundamento del despojo y de la explotación económica. Esta es social y espacialmente diferenciada. Es decir, de nuevo, la escasez no es igual para todos ni para todas, ¿no? Hay una relación ahí de clase social. Y por último, que me parece fundamental, esta forma de acumulación de capital y de control de un bien vital como lo es el agua lleva a formas de dominación sociales importantes y a un tipo de despojo inédito. El control del agua por parte del capital, el convertirlo en una mercancía, implica probablemente el control sobre la vida misma. La escasez es socialmente organizada
posibilitar el funcionamiento del mercado. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Si les interesa, les invito a leer mi trabajo completo, que se titula La escasez capitalista del agua en la Ciudad de México. Pueden encontrarlo en el repositorio de tesis de la UNAM. Y bueno, aquí también tienen mi contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Olaf. Si tienen más preguntas, por favor las pueden poner en el chat. De entrada ya tenemos la primera, que es donde pueden leer más de tu trabajo. Esta ya está contestada. Si lo puedes poner más tus datos en el chat, estaría increíble, Olaf. Y Sí, pues claro. para aprovechar una tanda de preguntas hacia el final de la sesión, les propongo comenzar ya con la presentación del tema 2, la influencia de la industria de bebidas en la gobernanza hídrica en la Ciudad de México, que nos presentará Zulma Carballo Guzmán, quien es candidata a doctora en Ciencias de la Sustentabilidad por la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Su línea de investigación se centra en los procesos de gobernanza ambiental con énfasis en la gestión del agua y la toma de decisiones para la sustentabilidad en contextos complejos. Es maestra en comunicación política y periodismo y licenciada en relaciones internacionales por la UNAM. Cuenta con más de 12 años de experiencia en comunicación corporativa, asuntos públicos y sostenibilidad, lo que le ha permitido articular la práctica profesional con la investigación académica. Ha trabajado en sectores como energía, minería e industrial, desarrollando estrategias interinstitucionales que integran criterios ESG y de responsabilidad social. Ha publicado sobre marca país en la obra colectiva La política exterior de México entre la responsabilidad global y el interés nacional, publicada por la UNAM FES Acatlán, y ha sido ponente en el primer seminario de investigaciones sobre gobernanza ambiental en la zona metropolitana del Valle de México de la UAM UACM y el octavo coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Sus intereses académicos combinan la intersección entre gobernanza, sustentabilidad y política pública con el objetivo de aportar conocimiento aplicado para la toma de decisiones en materia de agua y medio ambiente. Pues nuevamente, bienvenida Zulma y adelante. Gracias por la presentación, María Oliva, y también gracias al Frente por la invitación a esta charla. Voy a presentar mi pantalla y me comentan si pueden verla. Sí, podemos. De acuerdo. Pues bueno, mi trabajo, esta investigación efectivamente se titula Esta agua en disputa, que ya también revisamos un poco de contexto y de cosas muy concretas con la ponencia de nuestro compañero Olaf. Aquí, durante esta presentación, pues vamos a tratar de esbozar la respuesta a esta pregunta, que es ¿qué es la gobernanza del agua y cómo influye la industria de bebidas en este proceso? Dicho esto, me gustaría compartir un poco del contexto que motiva también esta presentación. Como ya lo vimos con el compañero, la Ciudad de México atraviesa una crisis hídrica compleja. Que tenemos sobreexplotación de acuíferos, presión por crecimiento poblacional y una estructura urbana desigual. Aquí un dato también interesante, solo el 45% de la población capitalina tiene un servicio regular de agua diariamente, cerca del 25% recibe agua por tandeo 3 veces a la semana y el 30% restante se abastece de pipas. En este sentido, el agua, más que un recurso natural, pues es un bien disputado por distintos actores. Dentro de este escenario tenemos a la industria de bebidas, con ejemplos como Coca-Cola FEMSA, como grupo modelo, que consumen grandes volúmenes de agua. Ahora bien, ¿qué es la gobernanza del agua? Este proceso o este fenómeno, este proceso se define desde múltiples dimensiones, desde la dimensión política, desde la dimensión social, desde la dimensión económica y administrativa. Muchos de las corrientes teóricas sobre este fenómeno pues coinciden en que el proceso político de gobernanza del agua significa o más bien
es un proceso político que no se trata solamente de revisar y de analizar el fenómeno del acceso al agua solo desde la manera técnica, desde el tema de infraestructura o de la gestión técnica, sino también de cómo se toman las decisiones con relación al uso del recurso, quiénes participan y quién tiene poder. De eso se trata este tema de la gobernanza. Estos autores enfatizan que es un proceso multidimensional y que se refiere al conjunto de sistemas políticos, económicos, sociales y administrativos que existen y convergen para la distribución, desarrollo y manejo de los recursos, tanto del manejo de los recursos per se como del abasto del servicio de agua en la sociedad. Entonces, este proceso debe analizarse desde este marco institucional, pero también, y ese es motivo de esta investigación, desde las relaciones de poder y los mecanismos de participación que determinan quiénes tienen voz en la toma de decisiones respecto del recurso, sobre todo en cómo es que se distribuye. Este concepto no se va a limitar ya solamente a la toma de decisiones desde el Estado, sino que involucra ya las decisiones y las relaciones de los distintos actores de la sociedad y el gobierno en la gestión de los recursos. Es decir, en esta mesa de negociaciones sobre la toma de decisiones del acceso a los recursos del agua, ya no se van a dar solamente desde el Estado, desde la esfera gubernamental, sino que se ha abierto también la voz a todos los actores que tienen que ver con el uso y acceso del recurso. ¿Quiénes son estos actores? Bueno, pues está sí el gobierno, está la iniciativa privada, están las personas que se dedican al campo y están, por supuesto, las comunidades en una ciudad como la Ciudad de México. Teniendo este marco, es importante considerar que dentro de los actores relevantes del agua, como ya lo mencioné, pues se encuentra la iniciativa privada, que si bien ejerce un rol en lo económico, sí tiene ya, y lo vimos con el compañero, un papel activo en asuntos que antes solo estaban asociados a la esfera pública, que son básicamente en este sentido el derecho humano al agua. ¿Cuál es este contexto de la industria? Bueno, tenemos una industria en general que utiliza el 5% del agua a nivel nacional. Tenemos una industria alimentaria, en específico de bebidas, que consume el 22% del agua dulce utilizada a nivel industrial, siendo uno de los altos sectores de un sector de alto consumo hídrico. Y ¿qué tenemos también? Pues que desde esta época neoliberal de la que ya se platicó, estamos hablando de la década de los 90, hasta mínimo 2020, se otorgaron más de 500,000 títulos y permisos de aguas nacionales a estos usuarios industriales. En específico, y para dar ejemplo sobre la industria de bebidas en la Ciudad de México, pues tenemos a la industria cervecera, que cuenta con 18 plantas embotelladoras en el centro del país, sobre todo, en donde existe zonas con déficit de agua. Y tenemos a la industria de bebidas, de refrescos, que también está localizada en zonas con alto estrés hídrico, sobre todo en la Ciudad de México, y que explotan grandes volúmenes de agua. La tabla que mostraba el compañero Lav sigue más o menos bajo esas mismas datos. Por ejemplo, aquí tenemos cuánto es lo que explotan estas empresas como Coca-Cola, 21.9 hectómetros cúbicos de año por agua. Aquí hay una nota: si consideramos una botella de agua típica de 1 litro, 1 millón de metros cúbicos de agua serían equivalentes a 1,000 millones de botellas de 1 litro. Entonces, un poco para darse la idea de cuál es la cantidad de volúmenes de agua que extraen estas empresas, y estas son solo dos de la cantidad de concesiones que existen actualmente. Ahora,
Además de su rol como actores, ejes de la dinámica económica y de un mercado, las empresas se han convertido en un actor activo en formulación y ejecución de acciones vinculadas al agua. Ya incluso en toda esta parte de la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de todo este paraguas global que mencionó también el compañero Lab en los años 90, cuando empieza a empujarse todos estos lineamientos relacionados con la gobernanza del agua y que tienen que ver también con cómo los actores, en este caso la iniciativa privada, comienza también a ser parte activa de esta extracción. Pues es que vemos cómo en la narrativa y obviamente en las acciones políticas, pues el sector privado se va convirtiendo en un socio clave en la participación mundial, tanto de estos lineamientos como de la Agenda 2030 que está ahorita pues muy en boga e impulsada incluso por el sector privado, y que significa que son ahora no solo un grupo social al que solamente se le consulta sobre políticas, sino ya un socio clave en la implementación de esas políticas. Y esa influencia en torno a las políticas del agua que tiene que ver la industria, pues no solamente son su solicitud de usar volúmenes de agua para sus operaciones, sino que también se convierten en instrumentos formales y legales para poder influir en procesos de gobernanza del agua, en los procesos de la toma de decisión respecto de este recurso estratégico. Algunos de esos pues, instrumentos que tiene la industria como parte de sus tentáculos para poder incidir en esta parte de la gobernanza, pues tiene que ver con cabildeo activo. ¿Ese qué significa? Bueno, las empresas contratan especialistas que se dedican a promover reformas que les favorezcan, y un ejemplo de ello que también ya se mencionó es justo la Ley Nacional de Aguas en 1992, bajo la cual se comenzaron a otorgar esos 500,000 títulos en permisos de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, ¿no? Otro de los instrumentos pues son las alianzas con gobierno y vínculos con actores clave. Pero esto que genera captura regulatoria. Las instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de los derechos, pues muchas veces a través de estas alianzas terminan alineadas con intereses empresariales. ¿Y esto qué provoca? Pues provoca desregulaciones, provoca una flexibilización normativa que permite a las empresas operar con menor supervisión o con reglas hechas a su medida. La incidencia en organismos de la sociedad civil, bueno, estas asociaciones, estos organismos que muchas veces pues son las cámaras empresariales, son los consejos consultivos, son estos organismos industriales o estas redes corporativas que fungen como intermediarios formales en el sector privado y el poder público, que les otorga legitimidad institucional para poder participar en procesos regulatorios e intervenir, sobre todo pues, en toda esta parte de debates sobre reformas y políticas públicas. Y otro de sus instrumentos pues, es el financiamiento de proyectos hídricos y asociaciones público-privadas. Si bien estas asociaciones han sido promovidas como mecanismos de eficiencia, de inversión compartida, de colaboraciones entre sector público y privado, la forma en que muchas veces se estructuran pues muestra este nivel de control y capacidad de decisión de cada uno de los actores involucrados, en este caso pues el peso de la industria. Entonces, a partir de esos instrumentos y algunos otros que no están aquí mapeados, pero estos 4 que son como los más representativos, es que la industria se ve beneficiada en toda esta parte de el reparto del agua a través de las concesiones, los debates para construir reformas, NOMs o políticas públicas vinculadas al recurso, y esta parte de los procesos regulatorios. Bueno, aquí también es interesante revisar este nuevo gobierno está hablando de un control de las concesiones. Bueno, eso
a partir del diagnóstico que ellos puedan ofrecer sobre este control de las concesiones que están acordando con la iniciativa privada, pues se podrá revisar ya más a detalle también qué tanto esta situación se puede estar revirtiendo, al menos el tema de las concesiones, porque también queda claro que uno de los ejes es que no habrá una pelea con la iniciativa privada por el uso del recurso, pero sí para frenar el uso excesivo. Entonces, bueno, esa es una parte que también habrá que tenerla en cuenta. A partir de lo anterior, de esta parte de la incidencia de las empresas, pues es que se da la discusión sobre qué tanto sí funciona esta parte de la gobernanza del agua, o qué tanto sí se incide, o si las empresas en sus gestiones operativas y el cuidado del agua que ellas tienen, con eso basta. Entonces, la industria de bebidas sí ejerce una influencia significativa en la gobernanza del agua por medio de estos mecanismos indirectos y estratégicos que ya revisamos. ¿Qué les permite? Pues el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas relacionadas con el recurso. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Un sistema de gobernanza que sí reproduce desigualdades estructurales en el acceso y el control del recurso. ¿Por qué? Porque hasta el momento el consumo excesivo sí lo tienen estas industrias, lo tienen incluso en alcaldías de la Ciudad de México que registran niveles de estrés hídrico como Miguel Hidalgo. Y pues obviamente esto recae también en estos entes si tienen su recurso asegurado, mientras que tenemos poblaciones o comunidades muy en específico que les llega el agua por tandeo, ¿no? ¿Qué otra discusión se tiene respecto a la gobernanza? El trato preferencial a estos actores, en este caso la industria, sin procesos de consulta social y sin rendición de cuentas muchas de las veces. ¿Y dónde están los demás actores? En la gobernanza se habla de esta multiplataforma en la que se tiene que tener el ejercicio de escuchar la voz de cada uno, pero cuando se está en la mesa de negociación se suele dar el peso, y esta es una asimetría de la gobernanza, a este tipo de actores que son los que tienen pues el mayor poder. Se encuentra condicionada a intereses económicos y relaciones clientelares. Hasta el momento sí, justamente porque frente a unas organizaciones debilitadas. En México y la Ciudad de México tienen un entramado muy formal, institucional, de gestión del recurso, desde la Constitución, pasando por todas las leyes ambientales, las leyes del agua y los programas nacionales de desarrollo. Entonces es un entramado formal muy, muy robusto, pero ¿qué sucede? Que al momento de la implementación, pues justamente se ve a un Estado o a unos organismos que no tienen la suficiente capacidad para la revisión o para la supervisión de las concesiones. Y esta carencia de contrapesos efectivos que garanticen pues la participación equilibrada entre sectores, que es un poco lo que hablábamos de la voz de los demás. Y bueno, si bien la inversión privada ha contribuido a mejorar algunas dimensiones de la gobernanza del agua, en este caso la eficiencia operativa, el tratamiento del recurso, la implementación de innovación y tecnología, que muchas veces el Estado no tiene la capacidad de establecerla, sus aportes no siempre se van a alinear con el interés público ni con garantizar la equidad en el acceso. Entonces, desde ahí, pues se tiene esta parte de la discusión, ¿no? ¿Cómo es que sí inciden en la gobernanza, pero en función de qué? Solamente de esta parte de sus intereses y gestiones operativas, no tanto del interés público. Y básicamente, en conclusión,
como parte de lo anterior, es que se tiene, o muchas de las corrientes teóricas sobre la gobernanza hablan de esta paradoja de la gobernanza, en donde tenemos instituciones formales y legales muy robustas, pero con una práctica limitada y fragmentada. Es decir, una gobernanza del agua que se encuentra un poco atrapada entre un diseño normativo complejo y una débil implementación. Y esto refleja pues la desconexión entre una visión institucional y las necesidades territoriales. Aunque este modelo, de acuerdo con toda esta revisión que se ha hecho, sí ha evolucionado y aun cuando tiene todavía sus retos, sobre todo porque sigue siendo muy amplio e incluyente, pero a la vez, como señala este autor, sigue estando fragmentado, pues existen esos desafíos importantes y entre ellos el más importante es relacionado con la participación de los actores involucrados. Sí existe hoy en día una mayor apertura al incorporar a distintos actores en la toma de decisiones respecto de este recurso, pero persisten todavía estas prácticas en las que los actores con mayor relevancia e influencia se anteponen sobre aquellos con menor capacidad de incidencia. Entonces, tenemos una comunidad organizada y lo hemos visto en la Ciudad de México. El mismo Frente es una de las organizaciones que se encuentra movilizando y generando esta parte de conocimiento sobre el recurso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se sigue manteniendo esa simetría. Sí, existen las protestas, las movilizaciones, pero la pregunta creo que queda en todavía, ¿qué tenemos que hacer todavía más como comunidades, además de la protesta y la movilización? Muchos actores de gobierno, por ejemplo, con los que he estado platicando sobre el tema, señalan que como una comunidad, puede haber una comunidad organizada, pero como todavía no tiene ese perfil activo, ese perfil que logre incidir, se queda solamente en el diagnóstico y en la movilización. Entonces, decíamos, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, pues se tiene también que tener mayor capacidad de voz, mayor involucramiento también, incluso con la academia, que es con quien algunos de los académicos señalan que ahora la investigación aplicativa creo que funciona muy bien en alianza con las comunidades, justamente para comenzar a generar mucho mayor incidencia en esto. Y en segundo término, pues el reenfoque de la gobernanza del agua, es decir, la reorientación de este modelo hacia conceptos que ya lo vemos que están mapeados por las actuales administraciones, pero que sí se necesita tener esos resultados. ¿Cuáles son? Pues esta parte de justicia hídrica y esta parte de la equidad y la corresponsabilidad social. Entonces, en suma, reconocer estas dinámicas creo que podría permitir pasar de una visión instrumental de esto que es la gobernanza del agua a una perspectiva también más crítica que sí priorice ese diálogo entre los actores y sí se le dé al acceso de agua una visión pues más de justicia, más de rendición de cuentas, sobre todo en esta parte de lo que se le entrega a las empresas y con ello pues el fortalecimiento de esta parte de la gobernanza. Por mi parte es todo, muchas gracias y atenta también a preguntas y comentarios. Muchas gracias, Zulma, por la presentación y tan, pues tan completa sobre el tema de la gobernanza y cómo la industria pues ha acaparado como toda pues la mayoría del lobby para, como en la Ciudad de México, y el uso del agua y cómo esta distribución desigual, como ya nos platicaba
OLAF pues es por diseño y pues sí responde a las necesidades de la industria, un poco como respondiendo también a un sistema económico pues extractivo y que se basa en la desigualdad. Me quedo mucho con los retos que plantea sobre cómo las comunidades, los territorios y la sociedad civil tienen pues este poder sí de entrar en el tema de la gobernanza y cómo también la voluntad política pues es también necesaria para poder pues influir en pues en cómo se distribuye el agua, sobre cómo la industria tiene que reducir sus consumos, ¿no? Sobre todo en el acuífero que está tan desgastado en las zonas, en el país que mencionaste, especialmente también en la Ciudad de México. Y pues no sé si alguien más quisiera, más bien abrimos como el micrófono para quien tenga alguna pregunta o algún comentario o em, pues sí, algún comentario o pregunta. Adelante, Mario. Gracias. Buenas noches a todas, a todos. Pregunta para la compañera Zulma. Por ahí alcancé a percibir que decía, cuando hablaba con algunos funcionarios públicos, eh, y que le planteaban la versión de que todavía en la lucha social que se da, inclusive por el frente, todavía no teníamos el perfil un poco que permitiera la simetría para la implementación de la gobernanza. Entonces mi pregunta va en ese sentido. Bueno, tenemos las protestas, las manifestaciones, desde luego, o sea, la lucha en territorio, y también ya ahora el acercamiento, bueno, tanto con funcionarios como con legisladores de la Ciudad de México, eh, en el que nos estamos topando justamente en la realidad y en los hechos con esa simetría. Eh, ¿Cómo recomendarías, Ulma, que pudiéramos lograr ese perfil? Digo, yo tengo una idea, pero pues quisiera escucharte. Gracias. Sí, gracias Mario por tu comentario. Estuve platicando un poco con estas personas, señalaban que efectivamente, o sea, estaba muy bien toda esta parte de las protestas, la Ciudad de México, bueno, y en todo el país, pues la protesta siempre ha sido pues parte del ADN de los mexicanos, ¿no? Entonces, pues justamente yo les preguntaba, o sea, ¿cómo entonces quieren que se incida o que incidan las comunidades? Tenemos, los saberes ancestrales, tenemos lo que comentaba el compañero Lab con esta parte del agua durante la época prehispánica y la época de la colonia, etcétera. Y las protestas hoy, entonces, ¿qué necesitamos? O sea, ¿por qué en las mesas de negociaciones la voz de las comunidades siempre queda pues por debajo? Entonces ellos como que lo reducen un poco a, pues es que son organizaciones que no están muy bien establecidas. Y yo decía, muy bien establecidas, ¿cómo? O sea, como una ONG como Mexicanos contra la Corrupción, como México Evalúa, cómo tienen que estar establecidas. Entonces comentaban que, pues, en parte era eso, que no tenían como el poder suficiente, que eran solamente las comunidades. Entonces, a partir de esa explicación tan reducida que ellos comentaban, pues es que considero que una de las formas, además de las movilizaciones, pues es también estas alianzas con la academia. Creo que ahora universidades como justamente lo es esta de Rosario Castellanos han abierto
a hacer plataformas también de escucha a través de la investigación aplicativa. Universidades también como el Colegio de México son muy receptivas a esta parte del agua porque aparte tienen ya áreas específicas de estudio del recurso. Entonces creo que esas alianzas con universidades pueden ser uno de los motores, adicional a lo que ya se hacen en comunidades y que se ha estado dando seguimiento, como lo que hace el Frente también en comunidades de justamente de delegaciones como Tlalpan o Miguel Hidalgo o Magdalena Contreras. Creo que las alianzas con las universidades también pueden ser una plataforma para ello. Desde esta parte la investigación de este lado, ¿no? Es lo que yo podría también considerar, Mario. No sé si se desconectó Mario. Oh, sí, gracias, Selma. Ah, Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario, inquietud sobre cómo poder también incidir en el tema de la gobernanza, sobre cómo también la escasez la escasez que proponía, bueno, que el concepto que proponía Olaf sobre el tema de la escasez? Jonathan. Sí, pues agradeciendo la participación de los dos compañeros, pues me parece fundamental, resaltar que actualmente hay una tendencia justamente como a solventar un problema y no a prevenirlo. Entonces, pues me parece interesante que justamente se generen propuestas de prevención más allá de evitar, de solventar ya una problemática. En este caso, pues, no sé, la idea de los sanitarios ecológicos me parece fundamental, pero que no es inmediatamente lograble, o sea que sí se tiene que escalar en dimensiones desde lo local hasta, pues tal vez, no sé, lo metropolitano, por no llegar a lo nacional, pero sí un poco, pues, haciendo eco a las participaciones que hay, me parece importante resaltar este punto que nos estamos concentrando en la solución de problemas y no en la prevención. Sí, claro, porque como ya nos comentaba Olaf, también el acuífero ya está pues muy agotado, ¿no? También los sistemas hídricos en la Ciudad de México y cómo llega el agua ya también están sobreexplotados y pues eso, pues me vino a la cabeza la frase de no es sequía, es saqueo, ¿no? Pero también es sequía, ¿no? O sea, al final sí también tenemos una crisis climática que nos está pisando los talones. Pero también es el saqueo y este aumento, por ejemplo, de las concesiones y cómo conocer en nuestras comunidades y nuestras localidades cómo se está distribuyendo el agua y quién se está beneficiando de esa distribución a costa de la desigualdad y del tiempo de cuidado que se dedica a, pues, mm, administrar el agua en nuestras casas, en nuestros territorios, pues termina siendo, em, pues, primero como una información súper básica para saber cómo exigir nuestros derechos como, pues, como ciudadanas, ciudadanos en esta ciudad y en el país, y cómo también nuestro derecho a participación en los consejos del agua, por ejemplo, ¿no? En donde la gobernanza pues hídrica está como tomada entre la industria y el gobierno y algunas organizaciones más pues generadas por la misma industria, y cómo dejan afuera las comunidades pues con estos pretextos de no tener una figura, por ejemplo, jurídica, ¿no? Porque me parece que em, termina siendo como muy fuerte que no por no tener una figura jurídica no puedas participar como, pues como un tercero
pues tercero interesado o tercero perjudicado, ¿no? No sé si alguien más tenga algo más que decir. Ya casi tenemos 10 minutitos para cerrar. Hola, Ángel, sí, quisiera hacer adelante. una pregunta. Si consideran que ahora con la entrada en vigor del acuerdo de Escazú, ¿podría hacerse el intento o serían viables esta participación ya legal más, más en firme, más propositiva, y más en juicios nacionales e internacionales para demandar este derecho al agua y esta exigencia de que se paren o se disminuyan o a ver qué se hace con la cuestión de las concesiones del agua? Y, bueno, y no solo ese asunto, sino hay muchísimos problemas ambientales, muchísimos delitos ambientales. Entonces, sí, eso sí, consideran que el acuerdo de Escazú será un instrumento pues que va a dar algunos frutos en este sentido. Gracias. Sí, bueno, yo creo que todos estos esfuerzos, sí, por supuesto, van a rendir como esos frutos y a ir considerando, o sea, creo que este tema de la gobernanza puede ir considerando, puede irse perfeccionando, como lo comentaba también Mario Oliva, con esta parte de la voz, de la figura jurídica de las comunidades, que digo, eso de la figura jurídica, siento que un poco se lo sacan de la manga las autoridades, pero si tiene que ser así, creo que las alianzas, como lo comentamos, también con la academia, son relevantes. Y creo que también esos avances que se están llevando a cabo ahora, tanto en lo operativo como lo que comentaba el compañero Jonathan de los sanitarios ecológicos, de la cosecha de agua, como en el ámbito también ya más estratégico de estos lineamientos que menciona la compañera, sí puede generar ahí una diferencia, puede abrir la voz en las mesas de negociaciones y sobre todo también se puede empezar eh, pues a dar ese enfoque también con base en la visión de justicia hídrica. Creo que ese también es uno de los componentes eh, pues con mayor peso y que tiene que ver también con lo que comentaban el compañero Laf y Mario Oliva sobre esta parte de la escasez, ¿no? Y del acceso equitativo. Yo, sí. Sí, Sí, bueno, además yo creo que es importante que se siga trabajando desde las comunidades de la ciudad, que se siga, pues de alguna manera presionando eh, a las autoridades en torno a la revisión de estas concesiones, por ejemplo, ¿no? Y por acá preguntan sobre, al considerar el agua como un recurso finito, como generadores de servicios ambientales y cómo defenderlos en los próximos eventos de creación de los planes de ordenamiento territorial. Y respondiendo a esta pregunta también del acuerdo de Escazú, pienso, por ejemplo, que las comunidades, junto con esta, como dice Zulma, estas alianzas con la academia, debemos de poder incidir en esos planes de ordenamiento territorial, porque si no, si estas empresas, si estas industrias siguen cabildeando, porque tienen mucho poder económico y tienen mucho poder político, pues nosotros vamos a tener, se va a perder fuerza y por lo tanto, pues esos planes de ordenamiento territorial van a terminar siendo impuestos como ya se está viendo de alguna manera, ¿no? Eh, Me parece importante también que, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, se está trabajando eh, un plan de ordenamiento en torno al agua. Bogotá, al igual que la Ciudad de México, ha sido construida sobre un lago, un gran lago, y también tienen muchos humedales.
ellos, desde el gobierno de Petro en la ciudad de Bogotá, que ahora es el presidente, él trató de proponer un ordenamiento de territorial en torno al agua. Pienso que nosotros como Ciudad de México, que tenemos condiciones similares, pienso que podríamos también tomar eso como ejemplo, y poner la voz o poner las voces de las comunidades que giramos en torno al agua, que estamos en torno al agua también como una voz importante en el ordenamiento del territorio. Muy bien, antes de darle la palabra a Mario, voy a leer un poquito los comentarios que están en el chat. Ariadna Lucas Coronel nos dice, me resonó mucho el tema de la gobernanza del agua con un caso de mujeres de un pueblo de Coyoacán que se unieron para enfrentar el desabasto del agua por una manipulación del gobierno en las válvulas para beneficiar a privados. Esto se puede, el caso está disponible en el podcast Periodismo de lo Posible y pues es un buen tip como para conocer más sobre como los temas de incidencia ciudadana que se han logrado pues en la ciudad. Alicia Zamudio nos dice, ¿existe un padrón de concesiones que se pudiera estudiar o analizar para ver qué tanto extraen o si están obligados a recargar acuíferos o una cosa parecida? Y también Irene nos comenta, en el gobierno pasado y actual se mantienen, han disminuido o se han incrementado las concesiones del agua. También Alicia nos vuelve a decir, SEDATU brinda cursos de libre acceso para que la ciudadanía se involucre más en la exigencia de un adecuado ordenamiento territorial que involucre las necesidades de las comunidades. Y bueno, no sé si tengan algún comentario al respecto o abrimos la participación de Mario y ya casi estamos por concluir. Sí, sobre lo que comenta Ariadna del caso de Coyoacán, así como ese caso también hay otros que se han enfrentado también bueno, particularmente en casos también contra inmobiliarias, y hay uno también que ahorita recuerdo en la delegación Magdalena Contreras, también de comunidades me parece que se llama San Bartolo Ameyalco, donde también hubo enfrentamientos justo por esta parte del desabasto para que llegara a nuevos edificios, ¿no? Cerca de ahí. Entonces, sí, hay muchos casos en ese sentido y hay muchos casos también de éxito de gobernanza. Por ejemplo, ahorita recuerdo uno en Jalisco, en la cuenca de Chapala, me parece, en donde han también, ha sido un caso de éxito en donde en las mesas ahora sí que de toma de decisiones del recurso, la ciudadanía ha estado muy involucrada, inclusive haciendo diagnósticos y supervisiones como tipo de mecanismos de evaluación y monitoreo continuo de la cuenca. Entonces, bueno, gracias Ariadna, y sí me parece también interesante. Y sobre el padrón de concesiones, sí está el REPTA, que justo es el que comentaba también el compañero. Eh, Actualmente está como en construcción, no lo han actualizado y no sé si tenga que ver con esta parte del diagnóstico que están haciendo del control de las concesiones, pero sí existe. Listo, María Oliva, gracias. Sí, pues, por ejemplo, respecto a esa pregunta del REPDA y de si el gobierno pasado y actual se mantienen o han disminuido o incrementado las concesiones del agua. Yo diría que sí se puede, sí lo podemos rastrear ahí en el REPDA. Es necesario que lo hagamos también nosotros como para saber en nuestras colonias, en nuestras alcaldías, qué concesiones hay. Si por ejemplo hay un edificio nuevo que están construyendo, si ese edificio tiene una concesión, de cuánto es la concesión. El tema desde el gobierno, bueno, no, desde que entró Claudia Sheinbaum a la presidencia y que habló de el nuevo, el Plan Nacional de Agua. Justamente ella decía que una de las cosas que se iban a hacer iba a hacer una revisión de las concesiones. ¿Por qué? Porque estas concesiones muy pocas veces se han revisado en el sentido de que la Conagua, que es quien otorga las concesiones, no revisa constantemente a las industrias si el volumen de agua
que tienen concesionado es el que realmente están utilizando o están utilizando más, por ejemplo, si hay volúmenes que a veces hay volúmenes sobre utilizados, ¿no? Entonces, eh, se supone o al parecer está habiendo una revisión en este momento del registro público de concesiones, pero bueno, eso es algo que también no le podemos dejar pues al gobierno, ¿no? Sino que también tenemos que ser, desde la sociedad civil tenemos que generar nuestras propias pues bases de datos, por ejemplo. Y reitero, yo mencionaba hace rato en exposición que ha quedado pendiente. Yo escribí el 2018 como pregunta, ¿no? De si se acabó el régimen neoliberal en torno al agua. Eh, yo creo que desde el gobierno de Andrés Manuel quedó pendiente la reforma a la ley de aguas y que eso tiene que ver con el tema de la gobernanza del que habla Zulma, porque si yo pienso que si esa reforma no se dio, que si Agua para Todos y para Todas, que es la organización nacional que ha estado impulsando esta reforma desde el 2011 o 2012 me parece, parecía haber alcanzado a un buen lugar cuando llegó AMLO. Durante 6 años, pues eso no sucedió. Y yo pienso que eso no sucedió justamente por todo este cabildeo de los grupos económicos que se han adueñado del agua en el país, que van desde las mineras, que utilizan grandes volúmenes de agua, pero también las cerveceras, como ya se ha mencionado, las industrias y pues bueno, las inmobiliarias. Em, bueno, eso es mi comentario con respecto a este tema de los gobiernos actuales. Muchas gracias. Mario, tu turno. Hay que ser breves para ya ir concluyendo. Sí, gracias. Bueno, yo creo que empezaría por mencionar lo que decía mi maestro Tomás Mojarro, que hay que identificar muy bien el sistema de poder. No obstante que existe la gobernanza, bueno, o ahora esos términos que se manejan, eh, pues en un ejercicio de autocrítica, creo que parte de las soluciones, ya identificamos ahorita la problemática, un poco lo que vengo yo exponiendo desde hace un buen tiempo en el ejercicio de autocrítica, es que tenemos que reforzar nuestro trabajo en nuestras comunidades, en nuestro territorio, porque si se da ahorita, como comentan, y veo que son reiterativos, la alianza con la academia, cosa que nunca entendí por qué, o sigo sin entender por qué no se ha dado, fortalecido, si ya hay algunos ejemplos, y efectivamente si acá en Azcapotzalco tenemos ya acercamiento, pero el ejercicio de autocrítica es que todavía no hemos logrado penetrar en la conciencia social de nuestras comunidades. Lo que comentaba justamente unos compañeros que proponía lo de los baños, los sanitarios secos, los WC secos, pues justamente es parte también de la labor de concientización que tenemos que hacer en nuestras comunidades. Pero también sumado a ello, pues lo que también parece interesante y rescato y hago énfasis justamente es en proceder ya en términos legales, que yo creo que es algo en lo que no se ha explorado mucho con el tema del agua. En el frente se ha estado dando ya un avance significativo bueno, por ejemplo, el sistema de registro de CEPI y demás, bueno, pero sería bueno pasar a esto y me sumo a esa iniciativa. Yo no soy abogado, desde luego, pero pues bueno, también parte de las compañeras y compañeros que son abogados acá en el frente, que hacen esa labor, bueno, pues se les sumará esa tarea en colaboración con toda la gente que nos quedamos sumar para enriquecer el planteamiento legal. Y lo expongo y cierro el comentario con lo siguiente. Ayer nos enfrentábamos en ese cabildeo que comenta mucho Zulma, ejerciendo la gobernanza con el jurídico o con parte de la gente jurídico de Giagua, aquí en la Ciudad de México, y pues la parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de Agua del Congreso de la Ciudad de México y una asesora, pues que nos topamos ahí justamente en el aspecto legal. Resulta ser que nos pretendían, bueno, o nos hicieron ver
que ya las garantías de democratización del derecho humano al agua, pues está legislado. Bueno, sí, pero no se está dando cumplimiento, entonces es una violación del derecho. Entonces, si ya es una violación del derecho, ya de momento ahorita en esta correlación de fuerzas que podemos evaluar, nos tienen desventaja o como decían en la simetría, pues yo creo que con lo que tenemos que proceder es ya con el aspecto, bueno, yo no sé si sea un amparo o propiamente una denuncia, como ya decía, por ahí, pues presentar las demandas de cumplimiento de la legislación que ellos dicen que, o de la ley que ya nos garantiza transparencia, democratización y el derecho humano a contar con el agua y con el saneamiento. Entonces, pues un poco para redondear en lo personal la idea y agradecer, pues desde luego, tanto al compañero Olaf como a Zulma, pues su exposición que nos viene a recordar los retos que tenemos. Muchas gracias. Pues me sumo al agradecimiento de Mario, que también, bueno, no sé si quieran comentar algo, Zulma y Olaf, para concluir. No, pues gracias Mario también por esta visión también que das desde esta parte de las comunidades, ¿no? Y creo que a lo mejor ahora con la entrada de este nuevo poder judicial se puede explorar esta parte que tú comentas de la función jurídica y del amparo, no lo sé, tampoco soy abogada, pero creo que puede ser también una vía, además de las que ya las comunidades están llevando, como las que tú comentas, y de las plataformas que ahora se abren para darle voz más a las comunidades, ¿no? Muy bien, pues ya nos pasamos 7 minutitos de la sesión. Agradecerles a Zulma y Olaf por sus presentaciones y a todas las personas participantes en esta primera sesión de los talleres del Frente. Les recuerdo que la próxima sesión será el 17 de septiembre con el tema incidencia y asociatividad territorial, experiencias de gestión del agua en Chiapas por Mariano Ruiz Gómez. Ojalá nos puedan acompañar. Muchas gracias por sus participaciones y pues ya nos estaremos viendo. Muchas gracias también a Irene que estuvo en el apoyo técnico y a Vale también que estuvo también en el apoyo aquí en el frente. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Gracias por la Gracias a invitación. Hasta todos. luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches.